También nos gustaría darles la invitación a el nuevo serie que vamos a iniciar la siguiente semana, que se titula El Dios de Provisión. Entonces, si están aquí con nosotros, vamos a iniciar un nuevo serie que se titula El Dios de Provisión, y aquí vamos a estar por 4 semanas estudiando de la suficiencia de Dios o la provisión de Dios para nosotros en nuestras vidas. Hoy vamos a estar leyendo de Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Si tienes tu Biblia, lo puedes abrir y estar con nosotros ahí en el libro de San Juan capítulo 6. Si no tienes tu Biblia, también vamos a tener las escrituras aquí atrás, o puedes usar tu teléfono. ¿Sí? Aquí en Grace se da la oportunidad de usar tu teléfono durante el servicio, nomás que no sea para el Facebook y Instagram. Mejor que sea para leer las escrituras, ¿no? Ya tengo un amigo ahí atrás que se me agüitó un poco porque le encanta poner en Facebook y en Instagram. No, estoy jugando. Pero sí, pueden usar los teléfonos, tenemos nuestras Biblias, o aquí lo tenemos aquí atrás. Entonces, si nos podemos poner de pie, iglesia, vamos a leer estas escrituras juntos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y ya entramos en nuestro sermón. Dice San Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto significa un marco de tiempo. Nos está diciendo cuándo sucedió esto. Después de ministrar un poco, de estar predicando, los discípulos habían regresado de su viaje misionero o evangelista, que estaban predicando la palabra. Y dice que después de esto, no nos dice exactamente si fue una semana, un mes, pero después de esto se apartaron. Jesús se apartó y se fue al mar de Galilea. Dice, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. También otro marco muy importante en este texto, porque nos está diciendo en qué tiempo del año. Y si no saben esto, el tiempo de la Pascua era una temporada en el año muy importante para ellos. Muy importante para ellos. Entonces aquí el autor nos está diciendo dónde y cuándo estaba sucediendo esto. Nos está diciendo que estaban allí por el mar de Galilea. Jesús había subido al monte y estaba con sus discípulos, y estaba en el tiempo de la Pascua. Y dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, le dice, ¿dónde compramos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Entonces lo que está diciendo es que Jesús, ni 200 denarios es suficiente para darle de comer a estas personas. Y 200 denarios en ese tiempo eran como 8 meses de sueldo. Y eso es lo que dice en el versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dice Jesucristo. Y había mucho hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. ¿Han escuchado esta historia que Dios le da de comer a 5,000 personas? Eso solo eran los hombres. Es decir, que había probablemente cercano a los 10,000 personas en este momento ahí cercado con Jesucristo, incluyendo las mujeres y los niños que hubieran estado ahí en ese día, porque solo estaban contando los hombres, 5,000 hombres, así es, ahí estaban. El versículo 11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracia los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían, no lo que necesitaban, sino lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada.
Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas de los pescados y de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Pueden tomar su lugar. En el 1865, un hombre llamado William Booth y su esposa fundaron lo que hoy se conoce como el Ejército de Salvación. Y este señor y su esposa dieron su vida, se dice, por 80 años, de poder recoger y poder dar a los que estaban en necesidad por todo el mundo. De hecho, el Ejército de Salvación inició en Londres, pero el Ejército de Salvación ahorita está por todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos tenemos muchos lugares del Ejército de Salvación que William Booth inició o fundó en el 1865 con su esposa. En el 2002, el señor William Booth fue nombrado entre los 100 británicos más grandes de toda la historia de la nación, del país, por una encuesta de la BBC. Entonces, lo que hizo William Booth fue lo suficiente grande para poder reconocerse como una de las personas más importantes de todo el ejército de salvación, de todo el mundo, digo, de Londres o de los británicos. Y cuando se le preguntó a William Booth: ¿cuál fue tu secreto? ¿Qué es tu secreto? ¿Cómo has podido tú hacer tantas cosas exitosas en la vida para poder llevar comida y lo que se necesita a la gente en necesidad? Y William Booth hizo su secreto muy abierto, porque dice: durante los últimos 80 años Dios ha tenido todo lo que hay de William Booth. Entonces, a través de él, Cristo alimentó a una multitud. William Booth reconoció algo. Él reconoció que si yo me puedo entregar al propósito de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. No porque yo soy una grande persona, pero porque el Dios que sirvo es un gran Dios. Amén. Y aquí, como nosotros estamos viendo en la historia de Jesucristo, vamos a ver que Él es el profeta suficiente para nosotros. ¿Sí? Él es completamente suficiente en todo lo que nosotros necesitamos. El problema con nosotros muchas veces, como creyentes y humanos, es que cuando empezamos a hablar de hacer cosas o de, vamos a decir, simplemente compartir el evangelio con otros, muchas veces nosotros pensamos en nuestros recursos y no estamos pensando en que Dios tiene todos los recursos necesarios para cambiar el corazón de alguien. Entonces, cuando nosotros podemos tener esta mentalidad y saber esta verdad y tenerlo en el corazón, Dios nos puede usar y utilizar para hacer grandes cosas por el reino de Dios. No por nuestro reino, no se trata de nosotros, pero por el reino de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en esta historia es que Cristo Jesús está viendo la gran multitud que va llegando con él. Se dice 5,000 hombres, pero eran más cercano a los 10,000 en total. Van acercándose. Cristo Jesús está sentado en una loma, en un monte, y ellos están acercándose. Y Cristo Jesús le dice a uno de sus discípulos, ahí le dice a Felipe, Felipe, ¿qué podemos hacer para darles de comer a estos? La razón que le pregunta a Felipe es para probarlo. Felipe tenía una buena idea del área. Él venía de Galilea. Él conocía el área. Él conocía el ambiente de comercio allí en esa área. Él sabía lo que él iba a necesitar con el dinero para poder darle de comer a tanta gente. Es por eso que él respondió a Jesucristo. Le dice: ni 8 meses de un sueldo les va a dar de comer a todas estas gentes, Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Desafortunadamente, Felipe no sabía que Cristo Jesús lo estaba probando en ese momento. Pero Cristo Jesús lo estaba probando.
Y después de que Felipe da su gran, su gran, no sé si se dice, respuesta a Jesucristo, conociendo todo y usando su mente, usando su razonamiento y sus recursos, después de él darle una respuesta que en su mente él pensaba es una respuesta muy educada, vemos que él estaba contestando por medio de lo que él tenía. No por lo medio de lo que Cristo Jesús podía hacer. Felipe era un discípulo. Él estaba con Jesucristo viendo los milagros y lo que Jesucristo estaba haciendo en las señales. Él ya había visto los milagros o muchos milagros. Pero aún en este momento Felipe no podía confiar en Jesús porque estaba pensando mucho en lo que él miraba físicamente y razonando lo que él podía conocer o lo que él conocía en ese momento. Y ese tipo de pensar lo llevó a él a decirle que a Jesucristo no se puede ni con 8 meses de sueldo. Pero Jesucristo llega con otro discípulo y le dice a Andrés, el hermano de Pedro, le dice, oye Andrés, ¿qué podemos hacer? Y Andrés ve, y él ve un niño con una canasta. Y en esta canasta el niño tenía 5 panes y 2 peces. Pero el pan que él tenía era un pan muy reseco. Muy feo, no era algo que se comía entre la gente normalmente, ¿sí? Se decía que ese tipo de comida que él tenía el niño ese día era para el hombre pobre, no era para nadie más, porque el pan estaba reseco y los pescados, es muy probable que los pescados venían en vinagre para poder comerse el pan que estaba tan reseco, ¿sí? Y Andrés ve a este niño y dice, pues aquí está un muchacho, Jesús, y este muchacho tiene 5 panes y 2 peces. Y Cristo Jesús dice, hey, presta para acá. Dice, hey, tráemelo. Dice, tráemelos. Y aún Andrés, viendo eso, le dice, pero ¿cómo puede darle alimentos a toda esta gente con 5 panes y 2 peces? Entonces Jesús toma la canasta, dice la palabra de Dios que Jesucristo dio gracias y lo partió y empezó a repartirlo entre la gente. Lo mismo dice que lo hizo con los pescados. Iglesia, no se pierdan que la palabra dice que Jesucristo les dio todo lo que querían. No lo que necesitaban, pero lo que querían. Era como ir a un restaurante buffet, tipo buffet, y comer y comer y comer hasta que ya no podías. Hasta que ya quedabas lleno. Con 5 panes y 2 peces, Jesucristo pudo multiplicar esta comida de darle de comer a esta gente mientras que Él les enseñaba del monte. Amén. Ahora, la diferencia entre Felipe y Andrés es una gran diferencia. Porque la persona de Andrés es la persona que dice, yo no puedo razonar, yo no puedo pensar, yo no tengo la información, yo no creo que se puede hacer. Andrés por lo menos dijo, pues no creo que se pueda hacer, Señor, pero mira, aquí está algo. ¿Sí? Entonces, viendo esos dos personajes, ¿cuál eres tú y cuál soy yo? Viendo a Andrés y viendo a Felipe en nuestra vida, ¿cuántas veces le has dicho tú a Jesucristo o a Dios, no, yo no puedo porque yo no tengo lo necesario, lo suficiente para poder servir tu reino? ¿Y cuántos de ustedes han dicho, Señor, yo no tengo tanto, pero aquí estoy? Yo no tengo tanto, pero heme aquí estoy, Padre, mándame a mí, heme a mí, envíame a mí. ¿Cuántos han dicho eso? La primera persona se enfoca en lo que él tiene. Es una persona egoísta. Es una persona que está pensando que yo voy a razonar, yo tengo la suficiente información necesaria para poder hacer para hacer una respuesta educada, para poder hacer o no hacer. El problema con la persona de Felipe es que sí tenía la información, sí tenía la educación, pero no tenía la confianza y la fe que Dios podía usarlo. La diferencia entre él y Andrés fue que Andrés vio que no tenía lo suficiente, pero por lo menos se lo entregó a Jesucristo diciendo, no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero aquí está. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese momento? No sé cómo le vas a hacer, Dios, pero aquí estoy.
Llegan con un amigo, llegan con un familiar y es tiempo de compartir el evangelio y llegas con la actitud y la disposición de decir, Padre Santo, no sé cómo le voy a hacer, pero aquí estoy, envíame a mí. Y la otra persona dice, no, yo no conozco lo suficiente, entonces no voy a abrir la boca. Son dos cosas muy diferentes. Una persona humildemente puede reconocer que no tiene nada que dar y eso Dios lo puede utilizar. Otra persona decide que como no tiene, no va a dar. Y yo creo que Dios nos quiere llevar a un lugar donde podamos confiar en Jesucristo en cada circunstancia. Entonces, el primer punto de hoy es esto: debo confiar en Jesucristo en cualquier circunstancia de la vida. Debo confiar en Jesucristo en cualquier circunstancia de la vida. Ya vimos que por lo menos Felipe pudo decir, no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero aquí está. Iglesia, la realidad es que Dios puede tomar lo insignificante y lo puede utilizar para hacer lo imposible. La comida de un hombre pobre, el pan reseco y los pescados en vinagre, Cristo Jesús los puede tomar y los puede utilizar para darles de comer a todos. A todos. Y es más, no sé si se enteraron durante la historia, Cristo Jesús dice, no quiero que se desperdicie nada. Que se desperdicie nada. Entonces vayan y recogen todo lo que sobró. ¿Se acuerdan cuántos panes y peces con cuántos empezó? 5 y 2. Y cuando era tiempo de recoger lo que sobró, de lo que sobró, ¿cuántas canastas fueron? 12. Eso lo hizo Jesucristo para que puedan ver, hasta les di de comer y todavía hay suficiente. Si 5 panes y 2 peces le dieron comer a 10,000 personas aquí en el desierto, 2 canastas les puede dar de comer a todo el mundo. Y Cristo Jesús no solo estaba viendo lo físico, sino Él estaba llegando a lo espiritual. Pero la realidad es que nosotros deberíamos siempre utilizar a Dios como nuestra primera opción en cada cosa que estamos haciendo, nunca pensando que es de nosotros, sino que es de Dios. Entonces, el segundo punto de hoy es esto: cuando confío en Jesucristo, lo que parece insignificante se vuelve suficiente. Cuando confío en Jesucristo, lo que parece insignificante se vuelve suficiente. Y esto es lo que vemos en esta historia. Vemos que Jesucristo hizo suficiente de algo que fue insignificante. Pero ahora vamos a ver unas cosas claves en esta historia. Porque las personas que llegaban con Él eran judíos. Cristo Jesús estaba sobre el monte y estaba enseñando desde el monte. Para los judíos eso era un ejemplo, una imagen de lo que Moisés hacía con los israelitas en el desierto. Porque en el monte Sinaí, desde el monte Sinaí fue donde Dios le dio los mandamientos al pueblo por medio de ¿quién? De Moisés. Entonces, cuando la gente estaban viendo a Jesucristo en el monte, ¿de quién estaban pensando? En Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue el profeta, el hombre que Dios utilizó para salvar y rescatar su nación de Egipto, sacarlos de la nación de donde estaban esclavos por más de 400 años. Y los saca de allí usando y utilizando un hombre que se llama Moisés, un gran profeta. Y para los judíos Moisés era la salvación, era la persona de la salvación de ellos, de su gente. Y él enseñaba desde el monte. Pero también ¿qué vemos? Vemos que Cristo Jesús le está dando de comer a la gente allí afuera en el desierto, como en el Antiguo Testamento Dios le dio de comer a los israelitas el pan del día. Cada día tenían el pan de día y que llegaba desde el cielo y físicamente los estaba alimentando en ese momento. ¿Y qué más estaban viendo? Que era el tiempo de la Pascua. Era el tiempo de la Pascua. Entonces todo esto estaba llegando en mente con ellos y estaban pensando, oye, este tiene que ser el profeta que se nos prometió en Deuteronomio.
Y es por eso que ellos dijeron en el versículo 4, la gente entonces al ver el señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos estaban todavía esperando un profeta que había prometido Dios de parte de Moisés, un profeta que iba a llegar, que iba a ser igual como Moisés. Pero ¿saben qué? Jesucristo no es igual que Moisés. Moisés murió y no resucitó. Moisés era hombre, no era Dios. Jesucristo vino a esta tierra a ser hombre, pero Él es Dios. Él es divino. Él había existido desde el principio, desde la eternidad. Él no tiene principio y no tiene fin. Moisés fue parte de la nación de Israel que Dios tuvo que alimentar en el desierto. Jesucristo fue la persona que le estaba dando alimento a las personas. Jesucristo es el mayor Moisés, es mejor que Moisés, es más grande que Moisés. Y esta gente lo están viendo y diciendo: no, ese es el profeta, hay que tomarlo y lo vamos a hacer el rey, porque él ha llegado a rescatar a Israel del poder de Roma. Pero iglesia, Jesucristo no llegó por primera vez a ser un rey en esta tierra. Jesucristo no llegó la primera vez y no se presentó por primera vez como el león de Judá. Jesucristo tuvo que llegar a este mundo como el Cordero de Dios, el Cordero que Juan el Bautista vio y dijo él mismo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, el trabajo de Jesucristo en la cruz es suficiente para cada uno de nosotros. Y a eso iba Jesucristo, a dar este milagro, a hacer este milagro entre todas estas gentes. ¿Cómo sabemos eso? Porque después de esta pequeña historia aquí, un gran milagro, vemos que Jesucristo en unos cuantos versículos después llega al decir que yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca jamás tendrá hambre. Y Él no está hablando de lo físico, sino está hablando espiritualmente. Ellos esperaban un reino físico, pero Cristo Jesús vino a establecer un reino espiritual. Ellos esperaban ser salvos de un país que los estaba oprimiendo. Pero Cristo Jesús vino a rescatarnos y salvarnos del pecado que tenía el dominio sobre nosotros. El libro de Romanos nos dice muy claramente que cada uno de nosotros estábamos en pecados antes de Dios, en pecado antes de Dios. El libro de Efesios nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, cada uno de nosotros. Iglesia, les tengo que decir que es una mentira que cada persona nace una buena persona. No es verdad. Dado a las escrituras, cada uno de nosotros hemos nacido en pecado. Y como hemos nacido en pecado, nosotros la primera cosa que queremos hacer es pecar. No ser justos, no seguir a Dios, sino seguir el pecado. Y el libro de Romanos nos dice que la muerte es la paga del pecado. Pero qué bueno es Dios, que al reconocer nuestra necesidad y conocerlo y saberlo, Él en su plan mandó a su Hijo unigénito a este mundo a vivir una vida perfecta, el cual tú y yo no podíamos vivir. Y como no lo podíamos vivir, nosotros no teníamos cómo pagar por el pecado, sino simplemente por la muerte espiritual. Pero como Cristo Jesús vivió una vida perfecta, como Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Él llega a la cruz, se derrama su sangre, Él es sacrificado, Él muere. Y ya la paga del pecado que vemos en Romanos 3:23 ha sido saciado por cada persona que pone su fe en Jesucristo. Puede ser que ustedes me están preguntando, alguien me está preguntando, se está preguntando: ¿cómo puede decir este pastor que todos somos pecadores y malos? Iglesia, porque es necesario.
Una persona que piensa que es bueno nunca jamás va a necesitar un Salvador. Y el que piense que no necesita Salvador nunca jamás tendrá una relación y amistad con el Padre. Y por toda la eternidad estará separado de Él en el infierno. Es necesario reconocer nuestros pecados porque nuestro pecado nos lleva a Dios y el sacrificio suficiente que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Son dos cosas. Primeramente, es de reconocer que lo que hizo Jesús fue suficiente. Ya no vivas, ya no deberías vivir tu vida por medio de tratar de saciar la ira de Dios por medio de tus obras, porque Cristo Jesús ya lo hizo. Entonces ya con esa fe puedes tener la seguridad de la eternidad con Él. Amén. El único método de llegar al cielo es reconocer quién es Jesucristo y lo que hizo Dios el Padre por medio de Él, y que tenemos el perdón de pecados en Él. Amén. Pero ¿cuál es el resultado de esta salvación? Es que Dios nos ha llamado a hacer buenas obras. Y es necesario saber que Dios nos ha dado lo suficiente en esta vida, y lo vamos a ver en la siguiente serie, para poder servirlo. Pero cuando nosotros vemos que Dios es suficiente, que Jesucristo es suficiente, no vamos a ser como Felipe, sino vamos a ser como Andrés, o más bien como el muchacho que dijo: ten Dios, aquí está mi canasta. Si yo no como hoy, está bien, tú dale de comer a los demás. Así como William Booth, que dice: Dios tuvo todo de William Booth por 80 años para darle de comer a los que estaban en necesidad. ¿Dónde están aquellos que te necesitan a ti hoy? ¿Y cómo te puede usar Dios hoy para darles el alimento, no físico, pero espiritual? Es necesario reconocer que hay mucha gente en nuestra comunidad que necesitan escuchar el Evangelio. Iglesia, tú puedes ser parte del trabajo de Dios en su vida. Con lo mínimo que sepas, Dios lo puede utilizar. Con lo mínimo que tú piensas que tienes, Dios lo puede utilizar. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de la verdad, de la vida eficaz de Jesucristo y el trabajo que Él hizo en la cruz y la resurrección después del tercer día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos en esta vida para servirte, para lo que necesitamos para salvación en tu amado Hijo Jesucristo. Pero Dios, la verdad es que muchas veces no podemos confiar en eso. Y pido que nos lleves a un lugar hoy donde podamos vivir con esta confianza de que Jesucristo es el gran profeta de la suficiencia de salvación y todas nuestras necesidades en esta vida. Padre, ayúdanos a nosotros creer esto y confiar que nos puedes usar para el reino tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.